La Asociación Civil África presenta Radio Cimarrón, la voz del pueblo negro afromexicano. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos? Soy Angustia Torres Díaz y me da gusto saludarlos en esta nueva etapa del Cimarrón, la voz del pueblo afromexicano. Y ahora, para empezar, lo haremos con una charla a Israel Reyes Larrea, creador de este espacio en 1996 y uno de los iniciadores del movimiento afromexicano en la Costa Chica de Oaxaca. Para empezar, Israel, pues me gustaría que dijeras de dónde eres y que nos des un pequeño currículum de tu perfil académico. Bien, claro que sí. Para empezar, me da mucho gusto nuevamente retomar este espacio de Radio Cimarrón. Le hemos puesto Radio Cimarrón, aunque el formato ahora es de videocápsulas, unas cápsulas a través de internet, ya que no tenemos el espacio de la radio. Vamos posiblemente a hablar con los compañeros de la XDJAM, donde iniciamos en 1996 este proyecto de Radio Cimarrón, la voz del pueblo negro afromexicano. Bien, amigos, mi nombre, como ya lo comentó Angustia Torres Díaz, es Israel Reyes Larrea y nací un 4 de mayo de 1967 en la ciudad de Pinotepa Nacional. Mis primeros estudios los hice en la escuela primaria Gonzalo Montesinos de Pinotepa de Don Luis, la escuela secundaria en Pinotepa Nacional, en la escuela licenciado Benito Juárez. Terminé la secundaria en la Federal 2 de Oaxaca de Juárez. La normal la estudié en el CRENO, Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. Ahí estudié para ser profesor. Saliendo de la escuela me fui a trabajar a una comunidad que se llama El Potrero, a 50 minutos de Pinotepa Nacional. En ese entonces, 1986, llegué a una población que no había luz, no había transporte. Nos íbamos con los tractores cosecheros que iban al pueblo. En 1987, 86, 87, fue mi primer año en servicio. Posteriormente estudié la normal superior en la especialidad de Ciencias Sociales y ya después, en el 2002, la licenciatura en Educación Primaria en la UPN, subsede Cacahuatepec. Ese es más o menos mi currículum. Llevo 30 y tantos años ya de servicio en el magisterio como director de la escuela primaria Emiliano Zapata. Yo fundé la escuela junto con otros compañeros y he sido su único director hasta ahora. Ese es un breve currículum de mi perfil académico. Ahora, ¿nos puedes decir cómo nace el deseo de difundir y promover la cultura afro de nuestro país? Claro que sí. Bien, cuando yo llegué a esas tierras negras, aunque yo viví en Pinotepa Nacional y estudié ahí la secundaria, muy poco conocía yo de los pueblos negros. Fue hasta que llegué a trabajar al Potrero mi primer contacto con la población negra. Y todo parecía normal, tranquilo. Fue cuando me hacen la invitación para formar parte de un comité de cultura a instancia del compañero José María Peláez Vargas, quien me invita a formar parte del comité. Yo acepté pensando que pues formar parte del comité iba a ser 1 o 2 años, cuando mucho. Bueno, eso ya son más de 30 años de ese momento. Fue en 1991 cuando empecé a formar parte del Comité de Cultura de Casa del Pueblo. Iniciamos un evento, me acuerdo perfectamente, el 7 de diciembre del 91, hicimos un encuentro de danzas para
fortalecer esta Casa del Pueblo, que nos ayudó mucho el licenciado Gilberto Melo, que en paz descanse. Él fue una pieza muy importante para la creación y consolidación de ese espacio de recreación, de arte y cultura. Fue así como se da el momento con la cultura, y poco a poco en este comité de Casa del Pueblo empezamos a darle promoción y difusión a la danza de la tortuga, que se convirtió en la parte fuerte de nuestro quehacer cultural. Con esta danza salimos a muchas partes de la República Mexicana, estuvimos en festivales muy importantes como el Caribeño, en Veracruz, como un festival tortuguero en Mazatlán, Sinaloa, en la Universidad, en la UAM de Xochimilco, de la Ciudad de México, y en muchos otros puestos, por supuesto, sin faltar el gran Festival Costeño de la Danza, que el Instituto Oaxaqueño de las Culturas en ese entonces celebró en 1994. Fueron todos esos años de promoción a la cultura, en donde no nada más resaltamos la parte dancística, también nace la idea de testimoniar las costumbres, las tradiciones, la tradición oral, la memoria histórica, a través de recopilación de versos, de cuentos. Iniciamos un trabajo desde 1991 en el quehacer cultural. Ese fue el momento en que iniciamos nosotros, y te digo, yo pensé que iba a ser 1 o 2 años, pero ya son 30 y tantos años, y seguimos aquí, dando lata, caminando, como digo yo. Y nos puedes decir, ya estás comentando de la recopilación de datos, de testimonios que has hecho, ¿cómo surge el cimarrón? El cimarrón, Radio Cimarrón, nace primero con un periodiquito, un panfleto en 1994, que llamamos precisamente Cimarrón. Era el periódico de la Casa del Pueblo. En 1994 se empieza a hacer trabajo para la fundación de una estación radiofónica indigenista en Jamiltepec. Me acuerdo, era el ingeniero Cardona. Empezaron a hacer trabajo, me fueron a ver como parte de ese proceso, y finalmente en el 94, 95 da inicio la XEJM, La Voz de la Costa Chica. Y recuerdo que en un 4 encuentro regional de música y danza indígena y negra, ya estando como director el licenciado Marco Antonio Amador, fue a nuestro encuentro con la danza de la tortuga y con la radio. Fue ahí cuando en pleno programa yo le hice un comentario que por qué no habría un espacio, por qué no daba un espacio a las comunidades negras en La Voz de la Costa Chica, en la XEJM. Entonces él, recuerdo muy bien, reviró y me dijo, es que eso es parte y compromiso de ustedes. Si ustedes lo quieren, el espacio ahí está. Hagan un proyecto, y por supuesto que las puertas abiertas de la XEJM está para el pueblo negro. Y fue así como en 1996 nos dan la posibilidad de entrar como el Cimarrón a formar parte de la plataforma radiofónica de la XEJM. Radio Cimarrón entonces nace en 1996, en ese entonces con el compañero Martín Alemán, Julián Acevedo, Blanca Tejada, que fueron los primeros compañeros con que iniciamos esta nueva aventura para nosotros,
de Radio Cimarrón, pensando en la radio como un instrumento para testimoniar, para recuperar las tradiciones y costumbres del pueblo negro. Ahora bien, ¿por qué le pusimos Cimarrón? Ya comenté que era el antecedente del periódico que teníamos en la Casa del Pueblo, pero Cimarrón porque para nosotros los negros actuales siguen siendo cimarrones porque están en una constante búsqueda de su libertad. Entonces somos cimarrones que ya no bajo la presión de los españoles, pero sí de otras circunstancias. Entonces nosotros pensamos que cimarrones tenemos que ser vueltos a ser libres, y en eso estamos. Y la radio y ahora estas videocápsulas pueden ser un gran instrumento para liberarnos y para testimoniar todo ese quehacer cultural que ha dado este legado histórico de esa africanía en México. Por eso Cimarrón, la voz del pueblo negro afromexicano. Al escucharte sí me gustaría que también nos comentaras sobre el compromiso que asumiste en el activismo por el reconocimiento constitucional del pueblo negro de México. ¿Sí nos puedes hablar algo sobre eso? Claro que sí, mira, yo veo mi quehacer cultural en dos partes. Uno, la parte festiva, que es de 1991 a 1997, que es donde hicimos todo ese trabajo cultural, festivo, en donde promovimos danzas, en donde acudimos a muchas partes con nuestra danza de la tortuga. Estuvimos en festivales grandes como el Humanitas y otros lugares, donde empezamos a trabajar la parte de la memoria histórica. Bueno, eso fue la parte festiva, pero cuando incursionamos en formar parte en un principio de un comité organizador de pueblos negros, nace en mí la necesidad de reenfocar mi trabajo ahora en el activismo político-cultural, en el reconocimiento cultural del pueblo negro de México, en el reconocimiento de estos derechos colectivos. Y formamos parte en un principio de este comité organizador de pueblos negros, que dio origen a lo que posteriormente fue la Asociación Civil México Negro. Se inició en el 97 con los encuentros de pueblos negros. Recuerdo que un poco antes, en una reunión en el Ciruelo, estaba la idea de cómo consolidar este proyecto y cómo llamarnos y cómo aparecer, porque si ustedes recuerdan, el primer cartel de ese encuentro no llevaba ningún logotipo, únicamente decía: el comité organizador del primer encuentro de pueblos negros invita a su encuentro en el Ciruelo, pero no había logotipos, no había nada. Entonces, en una reunión, recuerdo en el Ciruelo, estando varios compañeros, decía el padre Klein, que fue el precursor y el motivador de esos eventos, sacerdote en ese entonces del Ciruelo, nos convocó a una reunión en el Ciruelo para decirnos cómo apareceríamos. Y entonces varios compañeros empezaron a dar nombres. Yo recuerdo que el padre Klein quería que se llamara Pariente Pariente. Yo propuse México Negro. Sí, llegó a consenso y todos optaron porque fuera México Negro. Y en ese momento también se nombró un comité provisional, quedando al frente el compañero Sergio Peñalosa y su servidor como vicepresidente. El padre Glini no podría figurar porque la Constitución, al ser extranjero, se lo impedía, pero sin duda alguna él fue y fue siempre el líder moral de México Negro. En 1997, después de participar en esos encuentros,
donde vi yo que ya estaba siendo muy repetitivo y no se aterrizaba, decidimos formar un grupo, al que llamamos África, que en ese tiempo era un colectivo cultural, África, que significa Alianza para el Fortalecimiento de las Regiones Indígenas y Comunidades Afroamericanas. Lanzamos una convocatoria para un foro, para el primer encuentro del Foro Afroamericanos. Ese fue, yo creo, un parteaguas muy importante en esta lucha por el reconocimiento constitucional. Pues este foro da como resultado unas demandas que están plasmadas en un libro que, de los pocos libros que existen del inicio de este reconocimiento, de esta lucha por reconocer al pueblo negro. Fue en 1997, de este foro fue en José María Morelos y lo convocamos como colectivo cultural África. Posteriormente, con el acompañamiento del compañero Néstor Ruiz de Época, nos apoyó para formalizar en una AC nuestra asociación, y fue así que en el 97 nace formalmente la Asociación Civil África, y a partir del 97 fue un caminar constante dando pie a lo mandatado por la Asamblea, que nos dijo que teníamos que acercarnos a los diputados para lograr el reconocimiento constitucional y acercarnos al INEGI para lograr el reconocimiento estadístico. Entonces fueron dos luchas muy importantes que yo inicié en ese momento como parte de mi proceso cultural, como parte de este activismo cultural. El reconocimiento cultural, el reconocimiento constitucional del pueblo negro de México y el reconocimiento estadístico. Y con el paso del tiempo, finalmente se logró con la compañía de muchos actores de estos dos grupos que iniciaron, México Negro y África AC. Nacieron posteriormente muchos otros grupos que abanderaron este proceso, y qué bueno, porque con todos ellos logramos primero a finales del 2000 el reconocimiento constitucional gracias a la propuesta y a la iniciativa de la senadora Susana Hart, y el reconocimiento estadístico cuando el INEGI finalmente logra incluir una pregunta específica para el pueblo negro, y hoy sabemos que somos el 2% del total de la población negra a nivel nacional. Eso fue mi caminar. Yo lo digo rápido, pero fueron muchos años, sacrificios, y pues tú sabes, tú me acompañaste en este proceso, la gente no nos creía, nos decía que estábamos locos. Sí. Y parte de eso quisiera que nos explicaras brevemente, de que estás diciendo cuando se inició los primeros trabajos con México Negro, que no tenía ni siquiera el nombre de México Negro, entonces que no aparecían logos, y que la gente, cómo participaba el pueblo, cómo participaba antes en los primeros eventos el pueblo y cómo participa ahora. Sigue la participación del pueblo como lo se hacía a inicio, o han cambiado algunas cosas en ese caminar para alcanzar ese reconocimiento hasta llegar. Tú hablaste ya llegando al reconocimiento. Entonces yo quisiera que nos platicaran brevemente cómo se hacía antes con la colaboración de quienes necesitaban ese reconocimiento y cómo se hace ahora las celebraciones, o se sigue haciendo esa celebración de el pueblo negro de México. Claro que sí, Angustia. Mira, yo creo que una cuestión muy importante fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas
en 1994. Yo recuerdo que de ese suceso empiezan a hacer esta idea de la organización del pueblo negro para lograr ese reconocimiento. Bueno, fue tan el, ¿cómo te podría yo decir? El impacto que en ese tiempo Gobernación estuvo en nuestro primer encuentro mandando a 2 agentes. Y hoy Gobernación no es gran cosa, pero antes hablar de gobernación era cuestión de miedo, porque era de tener a policías vigilándote, era algo pues serio. Y en ese entonces la gente tuvo mucha participación. Recuerdo en el Ciruelo en el 97 la convocatoria de este comité organizador, y mucha gente de varios pueblos participaron. Yo aquí quiero hacer un paréntesis. Yo ya conocía o sabía del padre Glynn en el Ciruelo, pero hasta antes él se enfocaba a trabajos comunitarios en la población. Él llevaba a cabo cajas de ahorro en diversas comunidades y hacía un trabajo muy importante comunitario en las comunidades negras. Y mi acercamiento con el padre Glynn fue fortuito, porque a pesar de que yo sabía algo de él, no lo conocía. Fue un amigo, fue que en ese entonces estaba haciendo su trabajo de antropología, el compañero Holguín, Santiago Holguín. Él fue el que me llevó al Ciruelo a conocer al padre Glynn. Empezamos y ahí surge la idea de hacer un trabajo conjunto. Y yo recuerdo que en esa primera reunión para hacer ya lo del encuentro, nos reunimos en el curato de Pinotepa Nacional. En ese momento estaba con el padre Pedro. Con el padre Pedro, era el que estaba en la iglesia de Pinotepa Nacional. Estuvo Elena Ruiz Salinas del Ciruelo, estuvo la compañera antropóloga Malinali de Cultura Popular de Guerrero, Jaime Serrano de Cortijos, y no recuerdo otros compañeros, pero éramos como ocho compañeros. Ahí nace realmente el comité organizador de esos encuentros de pueblos negros, que llevó a mucha gente a sus primeras convocatorias. Lamentablemente para mí, digo yo, ya no me gustó la idea de que yo lo concibí como un proceso social, pero con el transcurso del tiempo, de los años, los encuentros se volvieron un pastoral negra, con mucha carga religiosa. Entonces yo creí que ya no era para mí, y mi humilde opinión, lo que yo quería, lo que yo buscaba. Porque así que entonces nace Africase como para dar respuesta a lo que yo pensaba, que tendría que ser un activismo social, no político, no religioso, sino meramente social. Y ya muy poco después participé en los encuentros, ya iba de manera esporádica, pero ya no como parte de la organización de los encuentros. Pero se siguen haciendo ahora, una vez en Guerrero, otra vez en otro estado. Se han hecho en Guerrero, en Oaxaca y en Veracruz y en Musquis, en Coahuila. Por supuesto que esto llama mucho, porque a partir de eso también surge un boom de estudiantes de antropología en conocer más acerca de la población negra. Y yo creo que es importante hacer mención también que
El negro no quedó nada más en los archivos, en lo que estudian los antropólogos, los historiadores, los negros que están en los archivos, negros muertos. Los negros están vivos y están exigiendo un reconocimiento ahora histórico, que es el reconocimiento que hace falta. Ya se logró el constitucional, ya se logró el estadístico, ahora falta el reconocimiento histórico, digno, en donde desde el norte hasta el sur, del oriente al poniente, conozcan de ese legado histórico africano en México. Y cuando aparezcan en los libros de texto de forma ya más consolidada, hoy afortunadamente en los libros de texto ya se habla del pueblo negro, pero poco a poco creemos que más información deberá ser necesaria para el pleno conocimiento de ese legado histórico. Se hablará más ampliamente de la historia. Claro. De la historia de los negros aquí, sin temor, sin miedo a tocar ese tema. Es lo que se necesita. Por supuesto. Y la población negra tendrá las herramientas para saber dónde viene, de dónde vino. Porque si tú vas ahorita, en esos momentos, a cualquier población negra y le preguntas cómo llegaron, ellos te van a decir de un barco que cayó en Collantes, de un barco que encalló en Punta Maldonado, en el Faro, de Veracruz, de Cuba, pero no tienen los elementos certeros de ese origen. ¿Y quién conoce eso? Pues los historiadores, los antropólogos. Lamentablemente eso está en libros de muy poco acceso a los verdaderos herederos de esta africanía, que desconocen totalmente esa historia. Por eso es importante ese reconocimiento histórico digno. Qué bueno que... Y ahora para terminar, porque creo que ya estamos sobre tiempo, comentaste desde qué año empezó el cimarrón y dejaste una pausa para que iniciar. ¿Qué te motivó a iniciar de nuevo con este programa o para dar a conocer al cimarrón de nuevo? Mira, es muy importante, yo creo, retomar este proyecto porque día con día los pueblos negros hacen su historia. Día con día los pueblos negros retroalimentan y van pasando de generación en generación su historia. Y esa historia que conservaron aquí en la memoria, lo único que no le quitaron los españoles, los conquistadores, porque el negro que llegó de África a Nueva España, le quitó el nombre, le quitó la familia, le quitó a la mujer, le quitó a los hijos, le quitó su lugar. ¿Qué no le pudo quitar? Los saberes que conservó aquí en su memoria. Y gracias a esos saberes, hoy los pueblos negros conservan elementos que podemos decir dan firmeza identitaria a pertenecer a un grupo étnico, que es el pueblo negro, y que afortunadamente en la Constitución Mexicana del 98 están legalmente constituidos, legalmente reconocidos, y en la Constitución Federal desde el 2000 ya tenemos la certeza de este reconocimiento cultural. Por eso para mí fue muy importante volver a retomar, aún a pesar de estos problemitas de salud que nos aquejan, creo que es importante retomar, y espero que tú que me estás escuchando, que me estás viendo allá en el pueblo negro, formes parte de este proyecto, donde vamos a tener la misma dinámica que cuando hacíamos Radio Cimarrón en la XDJM, con música, con entrevistas, con charlas, dando a conocer la medicina tradicional, las danzas, la música, los cuentos, los versos y todo eso que forma parte de la cultura del pueblo negro. Por eso estén pendientes que a partir ya de hoy estamos iniciando Radio Cimarrón, ahora en un nuevo concepto
de audiovisual con videocápsulas y procuraremos posteriormente ponernos de acuerdo con los compañeros de la XDJM para que también a través de la radio esté Radio Cimarrón. Antes quiero decir algo que me motivó también fue la plática que sostuve allá en la Costa Chica con Maqueda Macosa. Con ella platicamos. Ella tiene un programa de radio en Tijuana. Ella es americana, pero gracias a este programa tiene la nacionalidad mexicana. Entonces con ella platiqué de la posibilidad de volver a retomar la radio. Ella me dio muchos ánimos y ella fue una de las promoventes para que yo iniciara nuevamente con este proyecto, y gracias a mi familia, por supuesto, a ti Angustia, y a toda mi familia y a todos mis amigos que me dan ánimos para seguir caminando, como yo digo, caminando esos caminos, estos andares por el reconocimiento integral, histórico, estadístico y digno del pueblo negro de México. Y así que aquí estamos. Pues agradecemos a Israel Reyes Larrea por tener la disposición de iniciar este nuevo programa de Cimarrón, y la fortaleza que, aún pasando por un momento difícil, tenga la fortaleza y el deseo de seguir adelante con este tema, con esta lucha que ha puesto mucho de su parte, y pues yo personalmente le agradezco y le reconozco. Y amigos, estamos pendientes y presentes para una nueva cápsula, y espero que sea de agrado, y cualquier comentario estamos aquí para servirles. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en la próxima. Los contactos los dejamos aquí en este video para que nos puedan llamar o nos puedan apoyar incluso, porque este es un proyecto comunitario en donde vamos a solicitar la ayuda de todos ustedes, y yo espero que me acompañen y nos acompañen en esta nueva etapa del Cimarrón. Me da mucho gusto iniciar nuevamente y estar en contacto con ustedes. Saludos, amigos.